Historias de la economía. Episodio 8, en el que el odio entre dos hermanos forja la mayor lucha deportiva del siglo XX entre Adidas y Puma. ¿Eres de Adidas o de Puma? ¿O vamos más allá? ¿Dejarías de relacionarte con alguien por apoyar a una marca o a la otra? Parece absurdo, pero esto pasó en una pequeña ciudad alemana durante décadas. No ha habido enfrentamiento más despiadado en el mundo del deporte que el vivido entre estas dos empresas. ¿Qué tiene de especial esta historia? Que es un enfrentamiento fratricida entre hermanos con ideas de negocio opuestas y que además se alimentó del calor de la fiebre deportiva nazi. Empecemos por el principio. Seno de la familia Dassler, finales del siglo XIX y principios del XX. El patriarca, Christoph, venía de una familia especializada en el mundo textil, pero la crisis y la industrialización le llevaron a dedicarse al mundo del calzado. Estaba casado con Pauline y tenían 4 hijos: Fritz, Rudolf, Adolf y Marie. Estalló la Primera Guerra Mundial y los 3 chicos tuvieron que ir a luchar, en concreto al frente belga. Por suerte, sobrevivieron al conflicto y pudieron volver a casa, a su ciudad natal, Herzogenaurach, famosa por sus zapatos. A ver, es probable que no se pronuncie así, pero es una palabra con una mezcla de vocales, de h's, que hace muy complicada la pronunciación. Id a las notas del capítulo donde está el texto transcrito y comprobad cuál es el nombre de la ciudad. Pero volvamos a los Dassler. La ciudad, como toda Alemania, sufría una gran crisis económica. Su madre, que tenía una pequeña lavandería en casa, había tenido que cerrar el negocio, y ese espacio que quedó libre lo aprovechó Adolf para montar una empresa de calzado. Inicialmente contó con la ayuda de su padre y con los conocimientos que había adquirido en este sector. Comenzaron vendiendo zapatos a sus vecinos, y el negocio no iba mal, tanto que acabó uniéndose su hermano mayor, Rudolf. Y con esta unión nació la empresa Hermanos Dassler, que iba a dominar durante años el mercado. El problema era que Adolf y Rudolf no se llevaban bien, pero contaban con habilidades muy complementarias. El pequeño era creativo y estaba obsesionado con la fabricación, mientras que el mayor era sociable, tenía una gran visión comercial y era un gran vendedor. Hacían un equipo perfecto. Tenían 2 obsesiones: fabricar el mejor calzado para jugar al fútbol y el mejor calzado para correr. En los años 20 del pasado siglo, el deporte se transformó, pasando de ser un hobby de la alta sociedad a un fenómeno de masas. Esta tendencia impulsó el negocio de los hermanos Dassler, que en poco tiempo vieron cómo sus instalaciones se quedaban pequeñas. Tuvieron que mudarse a una nueva fábrica, contratar gente, las cosas les iban muy bien. Pero la década de los 20 pasó, llegó la de los 30 y Alemania se convirtió en un foco de turbulencias, precipitadas sobre todo por la llegada de Hitler al poder. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Ni Adolf ni Rudolf estaban interesados en el mundo de la política, pero vieron en la obsesión del nazismo por el deporte una gran oportunidad comercial. Y no se equivocaron, las ventas se dispararon y el negocio prosperó durante aquel periodo. El mayor de los hermanos hasta acabaría afiliándose al partido nazi. Pero este no fue el único motivo de su éxito, también supieron aprovechar el tirón olímpico. Berlin's great day dawns with the arrival of the Olympic flame at the end of its 2,000-mile journey from Greece. Su debut en estas competiciones se produjo en 1928, en Ámsterdam, donde por primera vez atletas alemanes usaron sus diseños.
Pero el gran impulso les llegaría en 1936, cuando convencieron al velocista Jesse Owens, protagonista absoluto de aquellos Juegos Olímpicos de Berlín, de que utilizase su calzado. La publicidad para la compañía fue enorme. El problema era que mientras el éxito en el negocio se disparaba, las diferencias entre los hermanos también crecían. Adolf defendía que sin sus diseños la marca no existiría, mientras que Rudolf aseguraba que sin su don para las ventas las zapatillas estarían pudriéndose en los almacenes. El primero quería fabricar mejores productos y el segundo vender más y más rápido. Enfrentamientos que además se mezclaban con pugnas personales, rumores sobre las paternidades de sus respectivos hijos, acusaciones de robarse el uno al otro, como en cualquier familia. El estallido de la Segunda Guerra Mundial complicó aún más la situación, tanto para la empresa como para la relación personal. Rudolf fue llamado a filas, a combatir en Polonia, a pesar de ser el mayor y de superar los 40 años. Las autoridades consideraban, al igual que su hermano, que era menos importante para la fábrica. Adolf se quedó al frente de la compañía, que se transformó para ayudar en los esfuerzos de guerra de Alemania. Como todo el pueblo, se dedicó a hacer desde componentes para misiles a ropa para el ejército. Uno de los cometidos más relevantes de la compañía fue la fabricación de la versión nazi del bazooka estadounidense. A Rudolf tener que ir al frente le sentó fatal, no solo por tener que estar lejos de su familia, sino por quedarse apartado de la gerencia de la compañía durante tanto tiempo. Tal era su enfado que llegó a amenazar con cerrar la empresa, solo para que Adolf también tuviera que ir a luchar. Con la guerra llegando a su fin, y con el ejército soviético ya a las puertas de Polonia, Rudolf huyó de vuelta a su ciudad. Coincidió en aquellas fechas la muerte del patriarca, en la que quizá fue la última vez que la familia se mostró unida. Poco después, los nazis detuvieron a Rudolf por desertor, y tras quedar libre fue detenido de nuevo, esta vez por los aliados, gracias a una denuncia anónima. Desde la cárcel escribía a su hermano solicitándole ayuda para salir, pero sospechaba en todo momento que había sido el propio Adolf quien le había denunciado. Aseguraba que todo era una conspiración para apartarle de la empresa. Pero los estadounidenses tenían suficientes pruebas de que Rudolf había estado comprometido con el nazismo. Fue liberado un año después y solo por la imposibilidad de los aliados para comprobar la situación de todos los acusados. Como venganza, Rudolf acusó a su hermano de haber tenido la iniciativa de transformar la compañía en una fábrica de armamento. Sin embargo, Adolf contó con el apoyo de numerosos testigos. Empleados, proveedores, alguno de ellos hasta judío, que aseguraron que no tenía ningún interés en la política. Incluso llegaron a destacar que había utilizado la fábrica para dar empleo a trabajadores de todo tipo de creencias y religiones. Los dos quedaron libres, pero tras tantas acusaciones y traiciones, la convivencia entre ellos era ya imposible. En 1948 todo estalla. Repartieron sus pertenencias, reunieron a todos los empleados y les pidieron que eligieran con quién querían quedarse. El equipo comercial prefirió seguir con Rudolf, mientras que los obreros continuaron con Adolf. La familia también se vio obligada a tomar partido. Rudolf y sus seguidores se trasladaron al otro lado del río, a tan solo 500 metros, y ese mismo año se fundaron las dos nuevas compañías. Adolf creó Adidas, una contracción de Adolf Dassler, mientras que Rudolf lanzó Ruda, de Rudolf Dassler, aunque después le cambiaría el nombre a Puma, que según dicen era un apodo que había recibido en su juventud. ¿La nueva situación resolvió los problemas? Al contrario, hizo la rivalidad más profunda y la trasladó a todos los habitantes de la ciudad. Había que ser de Adidas o de Puma, y cada uno tenía sus bares e incluso sus clubes de fútbol.
y como los Capuleto y los Montesco, las bodas entre enemigos estaban prohibidas. De hecho, se le llamaba la ciudad de los cuellos doblados, porque los vecinos miraban al suelo para ver qué zapatillas calzaba el otro antes de saludar. El enfrentamiento, por supuesto, también se trasladó al mundo de los negocios. Uno de los grandes objetivos de los Dassler siempre había sido calzar a la selección alemana de fútbol, y en 1954 volvía a jugar un mundial. El entrenador le pidió a Rudolf que le pagase 1000 marcos al mes para utilizar sus productos, una cifra que al dueño de Puma le pareció muy elevada, así que rompió la negociación. Un error que supo aprovechar Adolf, que accedió a las demandas del seleccionador. Se dio la circunstancia de que Alemania salió campeona en un terreno embarrado donde las zapatillas Adidas demostraron su eficacia. Un auténtico golpe sobre la mesa. El enfrentamiento también supuso un acicate que les llevó a revolucionar la industria del deporte, sobre todo en lo relativo al uso de grandes estrellas para promocionar sus marcas. Los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 marcaron un nuevo hito en la rivalidad, con los hijos entrando por primera vez en la disputa. Horst, primogénito de Adolf, demostró tener una gran visión para los negocios, aunque sus métodos no siempre fueran los más limpios. Así lo demostró en Australia. Los cargamentos de material deportivo estaban retenidos en las aduanas. Horst le pidió a los atletas que trabajaban con Adidas que escribiesen a la autoridad portuaria para que liberasen el cargamento. Y mientras tanto, por otro lado, se aseguraba de que el calzado de Puma quedase atrapado. Aprovechó para regalar su material a todos los deportistas. No les quedó más remedio que calzar Adidas. Armin, hijo de Rudolf, trató de devolver el golpe en los siguientes Juegos Olímpicos, en Roma 1960. Convenció al gran velocista del momento, Harry, para que corriera con zapatillas Puma, y ganó la carrera. Imaginaos la situación, la alegría en la compañía era enorme, al menos durante unos minutos, exactamente los que pasaron hasta que Harry fue a recoger la medalla de oro. Y en vez de ir con sus botas Puma, calzaba unas zapatillas de Adidas. Juró y perjuró que había sido un descuido. Los grandes éxitos en aquel momento para Puma llegaron gracias al fútbol. Logró fichar para su marca a Eusebio y sobre todo a Pelé. Levanta para área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Armin lo convenció a pesar de haber acordado con sus primos que no competirían por la gran estrella brasileña. Fue la gota que colmó el vaso y lo que definitivamente trasladó el odio a los descendientes de Adolf y Rudolf. En realidad, el acuerdo con Pelé fue una ruina por el elevado caché del futbolista. Pero el brasileño no dejó lugar a dudas. Antes de hacer el saque inicial en la final del Mundial de 1970, se agachó y se ató lentamente los cordones de sus botas. Todo el mundo pudo comprobar que calzaba una Puma. Competición tras competición, la pugna entre Adidas y Puma, junto con algunos nuevos actores, institucionalizó el pago a los deportistas para que vistieran determinadas marcas, llevando al deporte a un nuevo nivel. Por ejemplo, en 1974, Puma convenció a la gran estrella del momento para calzar sus botas, Johan Cruyff. Logró además que éste borrase en su camiseta una de las rayas de Adidas, que era la marca que vestía la selección tulipán. Otro suceso importante en 1974 es la llegada a la presidencia de la FIFA de Joao Havelange, uno de los dirigentes más longevos y corruptos de la institución. Y las malas lenguas aseguran que Adidas, y en concreto Horst, jugaron un papel clave para que alcanzase el poder. No se puede negar que la relación entre Adidas y los mundiales de fútbol es ya legendaria. Su vínculo comenzó en 1970 y tras varias renovaciones de contrato está asegurada al menos hasta la edición de 2030. En el siguiente campeonato, celebrado en 1978, Adidas ya es la primera marca.
pero para entonces la lucha por el trono suma 2 nuevos aspirantes, las norteamericanas Nike y Reebok. En la década de los 70, con la pugna en uno de sus momentos más álgidos, murieron ambos fundadores. Rudolf en 1974 y Adolf en el 78. Armin trató de mediar para que se reconciliasen, para lo que contó con el apoyo del cura de la ciudad, pero no hay constancia de que se produjese ningún encuentro. Solo queda el testimonio de sus respectivos chóferes que aseguran que 6 meses antes de la muerte de Rudolf, los hermanos se vieron una tarde en la cercana Nuremberg. Ni familia, ni amigos, ni empleados se habrían enterado. Ambos están hoy enterrados en el cementerio de la ciudad, pero cada uno en una punta. El fallecimiento de Adolf y Rudolf no acabó con las rencillas. Horst, ya como responsable de Adidas, tomó una decisión que iba en contra de la visión de su padre, un gran amante de las zapatillas, pero que resultó un gran éxito: empezar a fabricar prendas de ropa además de calzado. Los enfrentamientos llegaron a afectar a grandes estrellas. Es el caso de Lothar Matthaus, uno de los jugadores alemanes más importantes de la historia. Campeón del mundo, campeón de Europa, récord de mundiales jugados. Él también se vio salpicado por el conflicto. El pequeño Lothar nació a menos de 15 kilómetros de la sede de Puma, y de hecho su familia trabajaba para la compañía. Él jugaba en su club de fútbol. Desde muy pequeño mostró una gran habilidad para el deporte y se planteó fichar por el equipo de Adidas, que estaba en una categoría superior. Pero el miedo a que tomaran represalias hacia su familia le frenó. Pero no fue esta la única vez que el conflicto afectó a su carrera. A mediados de los años 80 fichó por el Bayern de Múnich, que vestía Adidas. Y no era como ahora, que fichar por un equipo de este calibre te aseguraba un contrato que permitiría no trabajar a tu familia. No. Él estaba preocupado de nuevo por si en Puma despedían a sus familiares. Uli Hoeneß, leyenda del Bayern, tuvo que mediar personalmente para resolver el conflicto. La dura competencia, algunas decisiones erróneas, la mala suerte, como la muerte de Horst en 1987 con tan solo 51 años, provocaron que a finales de la década de los 80 sendas compañías fuesen vendidas a grupos extranjeros. En la actualidad ambas pertenecen a conglomerados franceses. Hoy en día Adidas es la segunda marca deportiva más importante del mundo, mientras que Puma ocupa el 3er lugar. Siguen peleando por equipar a los mejores deportistas del planeta, pero también por vestir artistas y famosos. Si te ha gustado esta historia, tienes que saber que el autor espiritual es Ricardo Larrechea y la edición es mía, bajo la supervisión de Patricia Adler. La edición de sonido es cosa de los ingenieros Remo Vicario e Israel Cánovas. Y yo soy Javier Calvo. El Economista Podcast.